Me he emocionado. Denme un balcón y seré periodista. A esta hora de la tarde recibamos al buen amigo Mauricio Alarcón, con quien vamos a estar hablando de esto que hemos titulado ¿Debe el Ecuador seguir financiando los partidos políticos? ¿Tiene sentido o no tiene sentido que el Estado financie a los partidos políticos? ¿Cómo estás, Mauricio? Andrea Orbe, José Antonio Sánchez te dan la bienvenida. Hola, mis queridos Andrea y José Antonio, un gusto encontrarnos finalmente por acá y por supuesto una buena tarde y noche para quienes nos siguen a través de Central 360. Finalmente nos aceptas. No, por favor. He tenido que hacerte llamar con un tercero. ¿Ah? No, y así todo hemos tenido la suerte de finalmente encontrar ese punto y no cruzarme con ningún otro evento, ni con clases, ni con entrevistas. Así es que bienvenido sea y que sea la primera, pero no la última. Eso sí, por favor, Mauricio, que sea la primera y no la última. Muy bien. Queremos empezar entonces preguntándote lo mismo que hemos estado conversando ahora mismo, y así, a la yugular. ¿Es o no necesario ahora mismo que el Estado financie a los partidos políticos? En las condiciones actuales de nuestro país, sí. Y mira que te lo digo siendo una persona de ideología liberal que se opone al financiamiento público de las organizaciones políticas, pero que como individuo soy bastante realista respecto a lo que ocurre en Ecuador y creo que cortar de un solo tajo, como se pretende, ese financiamiento público nos puede llevar al otro extremo, y es al de, con la enorme permeabilidad que existe y los débiles controles, entregar la política a fuentes oscuras de financiamiento sin límite. Me has hecho perder un café, Mauricio, me has hecho perder un café, te has puesto del team de la señorita Andrea Orbe, caramba. Yo, en cambio, soy muy radical, ¿no? Es como en mi casa. En mi casa, mis hijos tienen sus obligaciones y cuando no las cumplen, donde les duele, la salida y la mesada. La salida y la mesada. Mira, eso es correcto, me parece muy bien desde tu punto de vista, pero yo te digo que en este país sería mucho más sensato mantener el sistema mixto de financiamiento de la política con muchos mayores y mejores controles, lo que ha permitido que el sistema funcione en países como Alemania, por citarte un ejemplo, y sin ir a otro continente, ver lo que ocurre, por ejemplo, con Chile, ¿no? La idea de tener un sistema mixto de financiamiento no es mala per se. El problema radica, y les escuchaba en la conversación previa, cuando ese financiamiento es simplemente girar cheques a discreción. Se porte bien tu hijo o se porte mal tu hijo. Traiga una buena nota o traiga una mala nota. La plata siempre va a estar ahí. En definitiva, el irresponsable es el padre, pero el método es el que hay que empezar a corregir. Y el control, ¿no, Mauricio? Porque, digamos, este es un ejemplo de tantos otros que tenemos, ¿no? La señorita Orbe el día de hoy se ha lanzado un hilo en su cuenta de X hablando acerca de unas declaraciones que hubo el día de hoy por parte del IES, ¿no? Donde se decía que un sabotaje y todo lo demás. La señorita Orbe les ha lanzado un hilo diciendo, señores, no es posible que sigamos hablando de sabotaje. Tienen 15 experiencias extranjeras para prevenir los sabotajes. O sea, si no hubiese, como en el COVID, ¿no? Entendido el COVID, caramba, no hay vacuna, no hay nada, ojalá que los chinos se porten rápido pilas y los americanos también, mientras tanto yo me quedo en mi casa con la mascarilla. Pero el mundo ha avanzado mucho, hay tecnología, hay protocolos, o sea, hay experiencias. Si ya no las quieres importar y traer, pues ya eres muy testarudo. Y eso es lo que creo que a veces pasa, como en el caso de lo que estamos discutiendo el día de hoy. Pero José Antonio, además a nosotros nos encanta la novelería, ¿no? Reinventar lo que ya está inventado o tratar de decir que pues lo que funciona en otros países puede funcionar mejor en el nuestro si tiene unos toques de nuestra idiosincrasia nacional. Y mira, a la ecuatoriana. No hay ciencia, José Antonio, no hay ciencia. Mira cómo funciona el tema en Alemania. José Antonio Sánchez viene y me dice a mí, quiero ser candidato. Y yo le digo, perfecto, mi sistema mixto de funcionamiento de la política está a tu disposición, José Antonio. Por cada dólar que tú recaudes por fuente privada,
de tus amigos, de tus eventos públicos, cócteles de levantamiento de fondos, todo. Por cada dólar que tú levantes, el Estado te va a dar 25 centavos. Y además, ojo, por cada dólar que tú levantes, registres debidamente en el sistema y lo sustentes. Es decir, por cada dólar que tú levantes cumpliendo con la ley, yo te voy a dar 25 centavos. Entonces, José Antonio empieza a recaudar recursos y va después y le dice al Estado, mire, esto es lo que yo levanté, está debidamente documentado, la parte que me toca. Por adhesiones, por Genial. personas naturales. Mira que no hay ciencia, José Antonio, pero además hay otro tema, porque bueno, es una forma en la que yo te financio la organización política por el método de compensación, pero hay otras que también funcionan, en las que yo te digo, mira, José Antonio, tú sabrás si eres candidato o no, tú sabrás cuánto gastas en tu campaña. Yo, por cada voto que tú obtengas, te voy a dar 10 centavos de dólar. Entonces, tú sabrás, si inviertes $10,000 para cada voto, yo te voy a dar 10 centavos. Además, si tú pierdes la elección y no te vota ni tu familia, pero gastaste $1,000,000, es tu responsabilidad. Compara los dos modelos que te acabo yo de mencionar con lo que tenemos en el país. José Antonio dice, quiero ser candidato a la presidencia. Pero ¿por qué organización política, José Antonio? Aprovecho el espacio en Central 360 para que cualquier organización que me esté escuchando y crea en mí me auspicie la candidatura. Entonces, por ahí aparece alguno y dice, ve, es el cuadro perfecto para mantenernos con vida, firma un acuerdito con José Antonio, registra la candidatura y solo por ese simple hecho de tener una candidatura presidencial registrada, yo ya te doy $300,000 para que pautes en medios, José Antonio. ¿Qué te parece? Y además, si con suerte logras un espacio de poder y después de cumplir con ciertas condiciones, además te voy a dar ahí sí ya dinero contante y sonante a través del Fondo Partidario Permanente, para que tú ahí sí ya después digas que eres capacitador, que estás formando a tus bases y puedas aprovechar esos recursos ya en contante y sonante. Ese es el tema. Incluso, Mauricio, entiendo que en alguna ocasión también se estaba pagando, lo que tú dices justamente, ¿verdad? Se estaba pagando al presidente del partido para que capacitara a la gente y así se daba la vuelta un poco, ¿no? Justificaban esto de la capacitación. Sí. Más allá de eso, lo que tú decías entonces al inicio, ¿por qué? Si criticamos ahora mismo cómo está redefinido el financiamiento de partidos políticos, ¿por qué crees? Y yo quisiera ir desmenuzando estas razones por las que tú crees que el Ecuador aún no está preparado tal vez para financiarse de otros modos. Porque son esos mismos controles débiles, Andrea, los que abren las puertas de par en par para que aparezca el capo del narcotráfico y le diga a una persona X, mira, yo te financio toda la campaña, déjame operar localmente hablando. Si no registras esos aportes, si no rindes cuentas, si tienes una autoridad electoral que no controla. Es que yo creo que lo que pasa, digamos, esa es la reflexión, porque al final del día el crimen organizado siempre está un paso adelante de las instituciones públicas. Es decir, tú en este momento, caramba, el presidente acaba de mandar un proyecto de ley a la Asamblea, seguramente tendrá los votos suficientes, seguramente por ahí un par de cosas no irán porque pueden pegarle al palo de la constitucionalidad, ¿no es cierto? Pero la ley se va a aprobar. Pero el crimen organizado no va a decir, uy, miren, en Ecuador ya hay una ley, hermano, vámonos nomás a buscar otro país, porque aquí con esta ley ya no podemos hacer nada y ya no se va a poder traficar y nos van a buscar y nos van a quitar nuestras casas. No. Oye, José Antonio, ¿no nos dijeron que necesitábamos una ley de lavado, una ley de recuperación de activos para que todo se solucione? ¿Cuánto tiempo tiene en vigencia esa ley y qué ha pasado? ¿No nos dijeron que si aprobábamos la extradición estábamos ya prácticamente cerrándole las puertas al narcotráfico y al crimen organizado? El único extraditado en todo este tiempo es un violador de menores a Estados Unidos. Entonces acá también nos van a decir, esta ley maravillosa nos va a permitir combatir, perdóname, pero los grupos de delincuencia organizada, como tú bien dices, siempre están un paso adelante y lavan dinero, por ejemplo, en este país, a vista y paciencia de todos, lavan dinero en las campañas electorales. Claro, porque tienen, o sea, uno piensa, a ver, ¿uno qué pensará, pues, no? El pueblo llano, ¿qué pensará?
yo me sumo, porque también soy parte de ese pueblo llano y soy ignorante en muchísimas cosas, ¿no? Y digo, el crimen, ¿cómo será un man que pertenezca al crimen organizado? Debe vivir en una finca con piscina, tener unos 4 carrotes ahí, ¿no es cierto? Una casototota, y el dinero le llega por avionetas y los entierra, ¿ya? Después de verme las 2 series de narcos de Colombia, series, ¿no? Claro, muchas series, ¿no? Sí. Pero en las series, no te dicen pues que estos grupos organizados tienen empresas contables, departamentos jurídicos, asesores tributarios, o sea, tienen una cantidad de información y de formación puesta a su servicio que saben exactamente cómo, aunque ya no se puede invertir en inmobiliarias porque hay una ley, ya, ok, listo, vamos entonces a comprar vacas, ¿no? Pero mira, José Antonio, no solo eso, por favor, o sea, hace muy poco tiempo, muy pocos meses, Conectas, este consorcio de periodistas junto a varios medios locales, lanzó esta investigación que se llama Contratistas y Criminales. Tuvimos el honor de contribuir con algunos comentarios al tema. Y tú tienes que además proveedores vinculados a grupos de delincuencia organizada han hecho negocios con el Estado perfectamente bien, lavando recursos, con actividades tan, entre comillas, lícitas como proveer bidones de agua a las instituciones públicas, como para buscar servicios de seguridad, José Antonio, por favor. Tener paquetes accionarios. Prestaban servicios de guardianía a las instituciones públicas. Claro. Entonces, lo que tú dices, por eso es que es gracioso y estamos frente a este dilema. Mira, de nuevo, me encantaría poder decir ni un centavo más a las organizaciones políticas, pero tú tienes acá, primero, una débil cultura política en la ciudadanía que hace que el 99% de los ecuatorianos nunca haya puesto un centavo a un actor político. Segundo, tienes unos débiles controles y una debilidad institucional en el contexto electoral que hace virtualmente imposible que no se pasen aportes ilícitos dentro de una campaña electoral. Y finalmente te digo, o sea, yo me quedo con lo que ustedes decían en la previa. ¿Qué nos asegura que esta medida no es pura demagogia y puro populismo? Si es que ya hemos visto que en otros países el sistema mixto del financiamiento de la política sí funciona, ¿no? Solo es cuestión de aplicar bien la norma y de ser responsables con los temas. Mauricio, sobre el tema de la representatividad, yo le comentaba a José un poco sobre una entrevista, no sé si tú la viste, una entrevista que le hace María Sol Borja a Natalie Pernet, que participó en las últimas elecciones por el Partido Social Cristiano. Y a mí, algo que a mí me llegó mucho es cuando ella habla sobre el financiamiento. Entonces ella dice, yo que pensé que llegaba a competir, esto estoy parafraseando, ¿verdad? Pero ella decía, yo que pensé que llegaba a competir con el tema de propuestas, llegué a competir con el financiamiento y fue horroroso. O sea, yo no podía nunca alcanzar lo que otros partidos políticos, lo que otras candidaturas estaban invirtiendo para la campaña electoral. Entonces, ahí yo te quiero preguntar, Mauricio, más allá de este tema tan grave que hemos hablado del crimen organizado, el tema de la representatividad. Yo no puedo competir con un Jan Topic que nos empapeló la ciudad, no puedo competir con una familia Novoa que ha llenado a todas las casas del Ecuador con cartones, que eso cuesta muchísimo, y no puedo competir también con incluso la Revolución Ciudadana, que ya tiene, digamos, este financiamiento por varios años y varios periodos para hacer campaña y los partidos, etcétera. Entonces, ¿cómo solucionar también aquello, verdad? Porque así sea en este digamos, proceso mixto, si se quiere, por cada voto que tú traes, yo te doy tanto, etcétera, es casi lo mismo. Es decir, no estoy entrando con las mismas reglas del juego que entrarían todos los que te acabo de comentar. Mira, es que tú lo tienes clarísimo. Y a ver, yo no voy con el tema exclusivo de lo que significa competitividad, porque me van a decir, bueno, el que puede que haga política. Lamentablemente vivimos una época en la que no basta con José Antonio diciendo, denme un balcón y llego a la presidencia, como mencionaba hace un momento, porque necesitamos además
que en ese balcón José Antonio empiece a lanzar camisetas, empiece a hacer sorteos y violando la ley empiece a dar dádivas y regalos que están Menos incluso José María prohibidos Velasco Ibarra. Menos José en el María Código de Velasco la Ibarra. Democracia. Mira, entonces te das cuenta, José Antonio, son cosas que hay que tener en cuenta y que no hay que perder de vista, porque además, mira, no hay cómo identificar el origen de los males que está viviendo el sistema político, pero yo te digo, pensemos por un momento, si un movimiento, no voy a decir partido, tiene efectivamente una base de 250,000 adherentes, como dicen cuando entregan los documentos al Consejo Nacional Electoral, que además han firmado con convicción para el movimiento sanchista ecuatoriano, y te pueden aportar cada uno de ellos con $1 al mes, José Antonio. $1 al mes. Tú tendrías $250,000 al mes de tu base de adherentes. Tendrías $3 millones en un año. Tendrías $12 millones en un periodo de 4 años. Dinero suficiente para que puedas correr por la presidencia de la República. Pero el problema viene cuando tienes organizaciones de papel, que son un grupete de amigos que probablemente invierten para falsificar adhesiones o falsificar formularios de afiliación, tener una personería jurídica y meterle mano a los recursos públicos. Entonces, hay mucho problema, hay mucha corrupción, hay muchos asuntos que deben ser tratados respecto de este tema y que no tienen tampoco una salida mágica, ¿no? Yo creo que sobre todo de lo que se trata es de cumplir la ley, aplicar la ley y no dejar en impunidad los incumplimientos. Claro, y tienes 250,000 adherentes y a la hora de las elecciones te votan 5,000 apenas. No te vota ni tu esposa. Ajá. Ahora, Mauricio, tú eres el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ¿no es cierto? Y la norma dice que el dinero tiene que ser gastado en gasto ordinario y gasto electoral, ¿no es cierto? En gasto ordinario, el pago del personal administrativo, el alquiler de las oficinas, formación y capacitación política, investigación y planificación programática, dice la norma. ¿Por qué hay tanto miedo a las escuelas de formación? Yo no sé si tú conoces alguna escuela de formación dignamente, ¿no? Como la que tenía la Izquierda Democrática ahí por la gasolinera de Petroecuador, un edificio lindo. Yo algún rato tenía una amiga que, digamos, pertenecía a las juventudes de Izquierda Democrática. Claro, ¿no? claro. Y una vez me citó en ese lugar para que la vaya a recoger luego ir a tomar un helado. Era muy jovencito, yo, ¿no es cierto? Todavía chupábamos helados en ese tiempo. Y fui a verla, ¿no? Y tuve que esperarme un rato y mientras esperaba paseaba por los pasadizos, la foto, las cosas de lo que hacían los muchachos. 17, 18, 19, 20 años metidos ahí escuchando sobre los temas, digamos, de Estado. ¿Hay eso hoy? ¿Y por qué? Y si no hay, ¿por qué no hay? Mira, hay en algunos movimientos y partidos, pero de forma muy incipiente. Hay buenas intenciones que no terminan de concretarse, pero lo más penoso de todo esto es que hay gente que tiene muchas ganas de formar parte de este tipo de procesos y las únicas opciones que encuentra son en organizaciones de la sociedad civil. Ciudadanía y Desarrollo, Libre Razón, te estoy poniendo algunos ejemplos de quienes hemos hecho escuelas de formación política y quienes hemos hecho cosas más allá de lo que significa el aspecto puntual de un partido o de un movimiento, ¿no? Entonces son ese tipo de cuestiones las que impiden que haya una política seria y porque además a medio camino lo que termina pasando, y ustedes también lo decían antes en la previa, es el tema de a ver, Andrea, tú quieres ser candidata, ¿no? Yo te pongo de cabeza de lista. No necesitas ser afiliada a mi partido, pero además tienes que venir con un chequecito por delante, porque no pensarás que yo te voy a financiar la campaña, ¿no? Entonces Andrea dice, genial, voy de cabeza de lista y aquí vengo con mis $50,000. Al carajo, pues la base y la formación política de los militantes. Pasas tú a cotizar y hacer un tema de cotización con el asunto de candidaturas. Y yo quiero dejar claro un punto, José Antonio. Tú decías la plata de los ecuatorianos se va para financiar campañas, sí,
de forma indirecta con el Fondo de Promoción Electoral, los benditos códigos para que pauten en medios de comunicación, pero se va en contante y sonante a organizaciones políticas que cumplen ciertas condiciones, según el artículo 331 del Código de la Democracia, para que, ojo, hasta el 30% de esa plata sirva para funcionamiento institucional. Entiéndase lo que tú decías, la Gasto renta ordinario. de tu secretaria, el internet y el teléfono. El 70% restante, el 70% tiene que destinarse para procesos formativos, de capacitación, de investigación y publicaciones. Entiéndase para lo que está acá en la cabeza de los Publicaciones. Se cumple efectivamente ese tema, pero no solo eso. El Código de la Democracia dice que ese 70% que se va a formación, obligatoriamente el 20% tiene que destinarse a formación política de afiliados o adherentes que pertenezcan a grupos de atención prioritaria, mujeres y jóvenes, para erradicar violencia política, para fortalecer liderazgos de grupos tradicionalmente marginados. Yo te pregunto, ¿tú has visto escuelas de formación política de mujeres en partidos, movimientos que están recibiendo el fondo partidario permanente? Probablemente no. Entonces yo te digo, la gran pregunta, y me adelanto a una primicia, porque los últimos años todavía no están liquidados, dentro de pocos días vamos con nuestro Observatorio al Financiamiento de la Política a sacar un informe en el que contaremos un poco al país qué ha pasado con este bendito fondo partidario permanente en el último tiempo, ¿no? En qué se ha gastado, cómo se ha rendido cuentas, qué han hecho las organizaciones políticas. Y ustedes verán si es que efectivamente lo que dicen que han hecho se ha cumplido. Mauricio, realmente lo que tú dices, ¿no? En el texto aguanta todo, es decir, el papel aguanta todo. Sí. Se escucha maravilloso lo que acabas de decirnos, los de las escuelas de formaciones, los de grupos vulnerables, etcétera. Y te quiero preguntar aquí, ¿qué pasa, por ejemplo, con el Partido Social Cristiano? Ellos publicitan mucho, sobre todo en campaña, ¿no? Que se tiene esta escuela de formación, que se tiene a los jóvenes ahí, que están creando nuevos liderazgos en el Partido Social Cristiano. ¿Cómo está funcionando ahí? ¿Tienes conocimiento de aquello? Mira, yo he visto algunas organizaciones políticas y voy más o menos en este momento desde mi teléfono en redes sociales para ver, porque por ejemplo tú dices, el Partido Social Cristiano tenía la denominada cantera de las 6. No sé si ha estado efectivamente activa en las últimas elecciones, pero tenía un proceso formativo de militancia joven, ¿no? Esta denominada, como digo, cantera de las 6. La misma línea, no con el nombre evidentemente, tiene el movimiento, creo, procesos de formación política a nivel nacional para su militancia de jóvenes. Pero yo no identifico, y te digo, voy viendo esos temas, a otros partidos, movimientos. Bueno, la Revolución Ciudadana tiene una escuela de formación política, pero no identifico a otros que lo hagan en esa línea, independientemente del tema de recursos públicos. Porque, a ver, saquemos el tema de nuestra plata financiando la política. Partidos y movimientos deberían estar en capacidad de abrir procesos formativos para su militancia y sus bases. El movimiento sanchista que está levantando $250,000 al mes de sus bases, debería decir 50 al mes lo destino para capacitaciones, por último virtuales. Entonces te digo, esos procesos formativos ausentes en nuestra clase política son los que terminan derivando en la clase política que tenemos, ¿no? Personas que llegan a la Asamblea Nacional sin saber ni siquiera los conceptos básicos contenidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso es lo que te iba a preguntar, es decir, caramba, de los 151 asambleístas que hoy tiene nuestra Asamblea Nacional, ¿cuántos de ellos habrán pasado por escuelas de formación, talleres o polladas de partidos políticos, como para decir, sí, no, yo asistí a 4 polladas y de ahí aprendí más o menos la diferencia entre una ley
y otra cosa, ¿no? Yo más bien, José Antonio, te voy a poner a prueba en este espacio, o sea, para un reto a futuro. Cuando entrevistes a un legislador aquí en Central 360, empieza la entrevista diciéndole, cuénteme qué ideología tiene su organización política. Claro. No, eso Y lo ya es matas, un mito. lo Claro, matas, no, porque probablemente se le caiga el internet. Claro, no, ese es un mito, O que lo diga muy suelto de huesos, porque al final del día, ahora en la candidatura de la presidencia nos decían, yo no tengo ideologías, yo quiero un mejor país, tal, o sea, bueno, digamos, hasta en eso, ¿no? Era una contradicción. Sí. Pero ahora, Mauricio, yo quiero preguntarte André, solo antes de seguir con ese tema, solamente contar algo muy chiquitito, que una vez en vivo una asambleísta me dijo a mí, bueno, este es mi segundo año, el primer año fue de preparación para conocer cómo funciona la asamblea, me lo dijo en una entrevista absolutamente sincera, ¿no? Pero eso es lo que pasa, la curva de aprendizaje, al no haber venido de unos procesos formativos, llegan a aprender a la asamblea, a aprender del Le becamos asesor, un año, José Antonio. Claro, Le becamos un año. Exactamente. Ahora sí, el Andrés, perdón. posgrado en un año, claro, se hace ahí con nuestros fondos. Y yo te quería decir, ¿hacia dónde debemos ir mirando a esta falta de confianza que se tiene en los partidos políticos? Justo en la mañana tuvimos una conversación súper interesante con alguien que estuvo dentro del proceso de la constitución, digamos, de la redacción de la Carta Magna en Chile. Y él nos decía que los dos procesos que no pasaron, digamos, en Chile para este tema de la Carta Magna, pasaron mucho por el tema de que la gente no se sentía representada dentro de quienes escribieron esta Carta Magna. Y decía, y tenemos ahora mismo en la región un tema de que no nos sentimos representados. Yo le escucho a un asambleísta, le escucho a una autoridad y digo, a mí no me representa, tal vez tiene o coincidimos en algo, pero... Y es lo que nos pasó en la última elección. Mucha gente decía, bueno, o sea, ninguno de los dos, no creo que ninguno de los dos me representa, pero votaré por el quien yo creo que es menos malo. Pero en todo caso, ¿a dónde nos dirigimos? Porque si miramos hacia atrás, veíamos en algún momento que teníamos esta representación, ¿verdad? Yo era del Partido Social Cristiano y hasta la muerte. Esto era como ser hincha del Barcelona o el Emelec. Esto lo voy a grabar. Pero ahora mismo... No, estoy solo poniendo supuestos, pero ahora mismo yo no creo, si mis sobrinos yo los veo, no creo que se casarían con un partido político o un movimiento político. ¿Hacia dónde ir, Mauricio? Como para que incluso haya esa representatividad en estas instancias tan importantes. Mira, partamos del hecho de que las organizaciones políticas deberían ser reflejo de la ciudadanía y deberían estar jugando un rol de representación de los ciudadanos. No hay democracia sin organizaciones políticas. No hay democracia sin partidos políticos. Y si hoy tenemos esa desconexión que tú señalas de gente, y tú hablas en tercera persona, dices mis sobrinos, los jóvenes, perdóname, pero yo no me siento identificado por ninguna organización política en este país. Y nosotros somos de una generación que creció viendo partidos políticos, José Antonio lo ha mencionado, y ahora no te sientes identificado con ninguno porque son organizaciones personalistas, sin ideología, giran en torno al caudillo y lo que el caudillo dice es la ideología. Y con ese contexto lo que nos toca es empezar a hacer un sentido de recuperar lo básico, es volver a lo básico, volver a organizaciones políticas fundadas en ideología. Mira que en nuestro país, como en tantos otros, no quiero decir que nosotros seamos los únicos, pero estamos frente a una situación en la que, por ejemplo, el movimiento HAS sería perfecto. Yo podría decir que es justicia, acción y solidaridad. Y el presidente es José Antonio Sánchez, ¿no? Entonces, lo voy a apuntar. Vete, entonces no, y José Antonio dice, no, es que es una mera coincidencia de las siglas. O sea, por favor, si tenemos hasta las organizaciones políticas que hacen que las siglas coincidan con el nombre del caudillo, ¿para qué? ¿De qué carajos hablamos? No hablamos de ideología, no hablamos de planes de gobierno, hablamos de simples vehículos electorales para llevar a una persona específica al poder. Por eso es que estamos asqueados de esas organizaciones y por eso es que estamos dispuestos a aceptar que se les corte el financiamiento porque no nos representan a nosotros ni buscan representarnos, se representan únicamente a sí mismos y a esas personas en torno a las cuales gira toda la organización política. Ok.
hemos, creo, identificado cuáles son los problemas, esbozado un poco cuál sería la solución, pero quisiera más. Tú sabes que este portal de Central 360 tiene un enfoque, digamos, o vamos por la línea del periodismo de solución. Intentamos siempre encontrar algún aspecto que nos deje una luz al final del túnel. Así es. Con eso te quiero preguntar, ¿qué correctivos de manera inmediata se deben hacer para ir encontrando un camino donde las organizaciones políticas sean responsables de los recursos que se entregan y los inviertan donde lo tienen que invertir? Primero tiene que operar la política del reembolso, no la política del desembolso por anticipado, sea para el fondo de promoción electoral o sea para el fondo partidario permanente. La acción de financiar la política con recursos públicos debe ser una forma de incentivar que se trabaje para la recolección de recursos privados, no que ésta sea vista como la fuente principal de financiamiento de cualquier actividad. Lo que te decía hace un momento, cambiar el sistema para compensar lo que tú hagas en el ámbito privado, recompensar o incluso incentivar. Nada que esté por fuera de eso. Anticipos o desembolsos a mano suelta, de ninguna manera. Segundo punto, José Antonio, controles. Porque también con el tema del incentivo y con el tema del reembolso puede haber corrupción, pero con el formato actual la corrupción es mucho mayor porque se recibe a mano llena recursos incluso del sector privado y no se rinde cuentas de los mismos. Mira tú en este momento, y entra al sistema de transparencia en el financiamiento de la política, a ver lo que han reportado las campañas presidenciales. ¿Te parece a ti sensato que haya campañas presidenciales que hayan reportado $150 de ingresos y de gastos en una quincena de campaña? Pero si eso no cuesta ni siquiera un boleto aéreo de Quito a Guayaquil. Claro. Entonces, ahí ya tienes problemas identificados. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Fortalecer, de nuevo también en la línea de la solución, a las instituciones electorales para que cumplan y hagan cumplir la norma y no tengan miedo a sancionar. Porque esa sanción es la que permite que los demás no incurran en esas prácticas. Porque lo que hoy tenemos como clima de impunidad es lo que hace que cualquiera haga lo que le da la gana. Pero ¿cómo evitar que se sancione si, digamos, los llamados a sancionar también pertenecen a un movimiento, aunque se diga que no? Y ese es el tema también de recuperar hasta la independencia de las instituciones de control, ¿no? Entonces te digo, no hay una salida absoluta ni hay una sola acción que pueda arreglar estos problemas, pero en pocos minutos viste que hemos dado algunas alternativas de lo que podría ser un sistema que funcione de mejor manera, ¿no? Y hay que irlo puliendo en el camino. No en vano, en otros países los sistemas funcionan bastante bien. Perfecto. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación tan amplia que hemos tenido sobre este tema. Seguramente ya vamos a entrar en ese tema en lo político más adelante en los siguientes días, porque evidentemente o probablemente tendremos un referéndum a la vuelta de la esquina con este tema. Así que muchísimas gracias. Efectivamente. Mil gracias a ustedes, Andrea, José Antonio, como dije, que sea la primera, pero no la última. Será un gusto siempre acompañarles aquí en Central 360. Me has hecho perder un café, Mauricio. Me has hecho perder un café. Bueno, yo te compenso con otro cuando nos veamos, mi querido José Antonio. Ok, muchas gracias, Mauricio. Un abrazo. Gracias. Igualmente.